Si te has preguntado cómo suele hacerse para pasar de modelos 3D genéricos a imágenes como esta, pues quédate que en este video repasaremos algunos flujos de trabajo para lograr este resultado con Photoshop. ¡Empecemos! Lo primero que hay que hacer es dejar la escena tal y como la vamos a exportar. Por ello, aquí la configuro en proyección paralela para darle una vista más bien ortogonal y la cuadro en los ángulos que corresponden a una isometría. Ahora queda modificar el estilo, para lo cual selecciono el predeterminado de líneas ocultas o hidden lines y escondo los ejes para que no salgan en la imagen final. Y para tener una imagen más interesante le activaré las sombras proyectadas y el sombreado de las caras. Esta sería la base que usaríamos en Photoshop, pero en lugar de exportarla como una sola imagen, la exportaremos por partes. Entonces primero guardo solo las líneas, luego las sombras, y luego solo el sombreado. Y ahora sí, creamos un archivo en Photoshop y se arrastran las imágenes que acabamos de generar. Luego las escalamos, las agrupamos y las ponemos en el modo multiplicar para que se superpongan entre sí. Esta será nuestra base de trabajo y a partir de aquí iniciamos la postproducción. Lo estándar es iniciar colocando texturas, para lo cual ya bajé algunas y las coloco simplemente arrastrándolas a mi documento. Inicio con la de Grass y la distorsionamos para hacerla coincidir con la vista. Y una vez colocado, selecciono con la varita mágica y enlazo aquellas zonas donde quiero que se vea. Y le genero una máscara a la capa del Grass. Si falta cubrir área luego de eso, como en este caso, rasterizamos la capa para que se pueda editar y rellenamos lo faltante usando el tampón de clonado. Y listo, ya tenemos una. Y este proceso lo vamos a repetir con todas y cada una de las texturas que tenemos para colocar. Otra manera en la que pueden extender texturas que les quedaron demasiado chicas es simplemente duplicando la capa, pulsando Alt mientras las arrastran y una vez que las tengan del tamaño adecuado, las combinan en una sola capa pulsando Control E. Y así como antes, repetimos el mismo proceso de seleccionar áreas donde queremos que la textura se haga visible y aplicar máscara a la capa. Y lo mismo con el resto de texturas e imágenes que seguiremos colocando. Ya como toque final voy a poner esta textura detrás de las demás para que llene todo lo que quedó en blanco. Y ahora que tenemos todas las texturas colocadas, empezamos con la ambientación. Iniciamos con esta vegetación que tengo por aquí. Y voy a separar estos que irían detrás del edificio para ponerles una máscara, así oculto la parte que no se debería ver. Y por último colocamos algo a escala humana. Y ya con todo colocado veremos qué poner las sombras faltantes, que corresponden a la ambientación que insertamos. Para ello hago un duplicado de todas mis capas de ambientación, las rasterizo y con tono y saturación las hago completamente negras. Con transformación libre distorsiono cada uno de estos duplicados para que replique una sombra en la misma dirección que están las de la arquitectura. Y ya puesto todo, a corregir. Vamos a borrar estos excesos y aclarar las sombras al nivel del resto. Aquí faltó una sombra. Esto lo desfasamos ya que hay un desnivel y aquí borramos este exceso. Ya con la imagen aparentemente llena tenemos todo para iniciar las correcciones y dar unos ajustes y detalles finales. Este es el paso que enriquece tu imagen con tu propio estilo, y en el cual iremos haciendo ajustes de iluminación o de color, así como de efectos y otras correcciones que consideremos pertinentes en el camino. Yo consideré pertinente aclarar esta textura mediante un ajuste de niveles juntando los deslizadores de arriba para no perder el contraste de la imagen a la vez que lo aclaro. Esto tanto para la textura del piso como la textura de la madera del edificio.
Y al mismo tiempo voy manejando ajustes de tono y saturación para orientar los tonos cálidos de la imagen más hacia el rosa y los tonos verdes más hacia el azul. Esto para que la imagen final se oriente a una paleta de colores compuesta de dos grupos complementarios. Y luego, haciendo uso de pinceles en forma de gras, comienzo a pintarlos por sobre la máscara de la capa donde está la textura del césped, para así poder tener este efecto de vegetación que desborda y no se vea tan plano y tenga un aspecto más bien tridimensional. Y así aprovecho también esta misma técnica para poder pintar gras sobre algunas zonas de la arena de esta textura que colocamos por aquí. Esto para poder integrarla mejor con el resto de la imagen y no se sienta tanto como algo ajeno que no tiene que ver con este contexto. Esta zona del corte de tierra se ve bastante plana, así que le coloco una máscara y con un pincel en opacidad baja comienzo a pintarla en las zonas que está por encima de la superficie. Si queda demasiado oscuro, no te preocupes, lo puedes solucionar bajándole la opacidad general dentro de la misma capa, y con eso dejándola a tu gusto. Ya como toque personal, algo que me gusta hacer con imágenes que se inclinan a un estilo realista, aún sin serlo del todo, es colocar un ajuste de brillo por encima de todas mis capas, ponerlo bastante elevado y descubrirla pintando sobre la máscara con un pincel en opacidad baja en las zonas que están opuestas a la dirección de las sombras. Esto da esta ilusión de iluminación que está viniendo en esa misma dirección. Y otro efecto que puede resultar interesante es generar un degradado en las sombras colocando una máscara por sobre su capa y pintándolas con un pincel de opacidad y dureza baja en las zonas más cercanas a los bordes. Y esto también lo hago en parte porque aclarar esa zona de la sombra me permite a mí que el piso se diferencie un poco más de las columnas. Y así continúo haciendo correcciones generales al resto de la imagen, como por ejemplo veo que faltó la sombra de esta planta, y veo que falta una corrección de color para todo lo que es ambientación, así que para ello coloco un ajuste de corrección selectiva. Esto porque este ajuste me permitirá coger cualquier color que quiera corregir a partir de su desplegable y orientarlo a otras tonalidades que me resulten más convenientes. Y así también coloco un ajuste de niveles para bajar el contraste de este árbol. Veo que a esta sombra le faltó un degradado, así que vuelvo a pintar sobre la máscara. Y veo también que esta sombra está mal implementada porque está muy plana, así que comienzo a corregirla, desfasándola con las herramientas de lazo y mover. Y pintando lo que falta con el pincel, ayudándome también de la herramienta lazo. Observo también que me equivoqué con la escala del ciclista, así que lo escalo de nuevo con la herramienta transformación libre. Y aprovecho para darle un efecto de iluminación poniéndole una capa de ajuste de brillo por encima y pintando solamente por sobre donde vendría la luz. Y por último genero de nuevo su sombra y borro los remanentes del anterior. También aclaramos la sombra de esta cara para que no sea tan oscura, pintando por sobre ella en su máscara. Y ya como toca el final, comienzo a gestionar las líneas, primero generando un relleno con toda la forma que abarca el dibujo, para luego aplicarle un efecto de trazo, bajar del relleno a la capa y así lograr un contorno de todo el dibujo. Repetimos ese proceso pero solamente con esta cara para poder generar un contorno de la superficie. Así unimos esta última capa con la anterior y comenzamos a borrar la línea de abajo. Ahora busco mi capa de líneas, la duplico y las combino para acentuarlas aún más y comienzo a ocultarlas de esta zona que considero no son necesarias. Y descubro estas mismas zonas en la máscara de la textura para que no se queden como líneas en blanco. Ahora agrego ese mismo efecto de profundidad que hicimos con la superficie de corte, pero en el agua.
Y ya como acabado final, genero un duplicado de absolutamente todas las capas que tenemos aquí y las combino. Esto porque este es un paso necesario de realizar para poder aplicar un filtro de cámara RAW. Y desde aquí tenemos varias opciones con las que podríamos hacer ajustes adicionales a la imagen, pero en particular yo sugiero modificar estos de textura y claridad, ya que estos son los que aportan a darle un acabado como que más definido a la imagen y una apariencia como que de mayor calidad. Y así es como llegamos a esta imagen como resultado final. Si te gustaría obtener este archivo editable que usamos en el video para estudiarlo y replicar el proceso, estaremos dejando un enlace en la descripción desde el cual podrás obtenerlo, en conjunto con sus imágenes de base, texturas, PNG de ambientación y pinceles que se usaron para construirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte al canal, que estaremos subiendo más videos sobre representación arquitectónica cada semana. Así que tampoco olvides activar las notificaciones para no perdértelos. Y bueno, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.